Bienvenidos al capítulo 6, seguimos en el bloque de limpieza. Ya resolvimos los valores nulos, hoy nos toca pulir dos cosas más, los duplicados y los tipos de datos incorrectos. También vamos a renombrar columnas problemáticas. Vamos a ver un caso real curioso. Cuando revisamos filas duplicadas exactas en las 40 y 2000 filas del dataset, el resultado fue 0. Eso no significa que el dataset esté perfecto, significa que hay que saber dónde buscar los duplicados reales, no solo los obvios. Empecemos por ahí. Para buscar duplicados exactos usamos duplicated, que marca como verdadero cualquier fila que sea idéntica a otra fila anterior en todas sus columnas, y después zoom para contarlas. En nuestro dataset real de STEAM el resultado es 0 duplicados exactos. Tiene sentido, cada juego tiene su propio identificador único, así que es casi imposible que dos filas sean 100% iguales en las 24 columnas. Pero esto no quiere decir que el dataset esté completamente limpio de repeticiones, solo que no hay copias exactas fila por fila. Los duplicados reales de un dataset casi nunca son filas idénticas, son duplicados parciales. Por ejemplo, dos juegos podrían tener exactamente el mismo título pero un identificador distinto, quizás por una reedición, un remaster o un error de carga del catálogo de STEAM. Para detectar esto le pasamos a duplicate del parámetro subset con la columna título, y ahora comparamos solo ese campo en vez de las 24 columnas completas. Esta es la diferencia entre buscar copias exactas y buscar registros que en la práctica representan lo mismo. Ahora revisamos los tipos de datos con dtipes y acá aparecen varias sorpresas. Ya sabíamos que las columnas de precios son texto en vez de número, por el símbolo de moneda. Pero también encontramos que la columna de disponibilidad de contenido descargable y la columna de clasificación por edad son de tipo número entero, no texto ni booleano como uno podría imaginar. Cada columna guarda su tipo real según cómo fue cargada desde el archivo, y nunca hay que asumir, siempre hay que revisarlo con código antes de trabajar con esos datos. Vamos a convertir el precio de texto a número de verdad. Escribimos una función que recibe un valor, si es nulo o si el texto es free devuelve 0, y si no, le saca el símbolo de la moneda y la coma de miles y lo convierte a número decimal. Aplicamos esa función a toda la columna con apply y guardamos el resultado en una columna nueva. Ahora sí podemos sumar, promediar o comparar precios de verdad, algo que era imposible mientras el precio siguiera guardado como texto plano. Miremos de cerca la columna de contenido descargable. Con Unique vemos que solo tiene los valores 0 y 1, un patrón clásico de verdadero o falso guardado como número. Eso significa que aunque Pandas la marque como entero, en realidad es un dato booleano disfrazado. La convertimos con astipe y bool para que refleje su verdadero significado. La columna de clasificación por edad, en cambio, si es un número real, la edad mínima recomendada, y ahí no hace falta convertir nada, solo entender que representa correctamente.
Hay un problema escondido en los nombres de columnas, como reseñas generales, con el símbolo de porcentaje adentro. En Python normalmente accedemos a una columna escribiendo el dataframe, un punto, y el nombre de la columna, pero eso no funciona si el nombre tiene un símbolo especial como el signo de porcentaje. Con corchetes y el nombre entre comillas sí funciona siempre, pero perdemos la comodidad de la notación con punto. Esta limitación práctica es justo la razón por la que vamos a renombrar esas columnas en el siguiente bloque. Para renombrar columnas usamos rename, pasándole un diccionario donde cada clave es el nombre viejo y cada valor es el nombre nuevo. Cambiamos el símbolo de porcentaje por la palabra PCT al final del nombre, un estándar común en programación para representar porcentaje sin usar símbolos raros. A partir de ahora esas columnas se pueden usar con la cómoda notación de punto, el código queda más legible, y evitamos errores de sintaxis por escribir mal un nombre de columna con caracteres especiales adentro. Juntemos todo lo que pulimos en este capítulo. Miramos título, precio ya convertido a número, disponibilidad de contenido descargable ya como booleano, y la reseña general ya con su nombre de columna renombrado y accesible con notación de punto. Este es el mismo dataset de siempre, pero ahora con tipos correctos y nombres claros, listo de verdad para hacer análisis numéricos, gráficos, y más adelante entrenar modelos de aprendizaje automático sin que un símbolo de moneda o un nombre raro nos arruine el cálculo. Cerramos el capítulo 6 y con él todo el bloque de limpieza. Aprendimos a detectar duplicados exactos y parciales con Duplicated, a revisar y corregir tipos de datos con dtipes y astipe, y a renombrar columnas problemáticas con rename. El dataset que teníamos al principio, crudo y lleno de texto disfrazado de número, ahora está mucho más cerca de ser realmente utilizable. En el capítulo 7 entramos al bloque de visualización, donde por fin vamos a ver estos datos convertidos en gráficos con Matplotlib.